En este video vamos a explicar cómo calcular la cantidad de ladrillos para una vivienda. Como ejemplo tomaremos una vivienda de 75.6 metros cuadrados, la altura de muros es de 2.5 metros. Creamos una tabla para el cálculo, en esta vamos a tener la ubicación, longitud, altura. El descuento que incluye el nombre del elemento, el ancho, la altura y la cantidad. Por último se deja una columna para el subtotal en metros cuadrados. Ingresamos los datos por eje. Iniciamos con el eje 1. Este corresponde al eje de la fachada de la vivienda, sumamos la longitud de los muros, incluimos la altura. En el descuento incluimos las medidas de las dos ventanas. Estas ventanas llevan un dintel de 20 centímetros de altura que también se descuenta del área de muros. Descontamos de esta área de mampostería las medidas de la puerta principal, el dintel de la puerta y la columna que se incluyó en la longitud de los muros. Ingresamos los datos del eje 2. En el eje 3 tenemos un muro que divide la alcoba principal y el patio. Descontamos la ventana, el dintel de la ventana. Colocamos las medidas del muro en el eje 3 más .61 metro. En el eje 4 tenemos una longitud de 4.48 metros, ingresamos la altura y en el descuento incluimos las medidas de la puerta del baño y el dintel. Pasamos al eje 5. Sumamos la longitud de los muros, ingresamos la altura y restamos las medidas de la columna que se encuentra dentro de esta longitud. Empezamos a ingresar en orden los datos de los ejes verticales, revisando que no quede ningún muro sin incluir. Ingresamos las medidas de los muros ubicados en el eje A y eje A más 1.85 metros. Los muros ubicados en el eje B tienen una longitud de 7.07 metros, ingresamos la altura. Descontamos las medidas de las puertas, los dinteles, la ventana del baño que va a dar al patio y el dintel. Ingresamos las medidas del eje C y descontamos las columnas correspondientes. Incluimos la culata de la casa. Tenemos una longitud de 7.73 metros, con una altura de 1 metro. Esta área se calcula diferente, la marcamos para realizar el cálculo correspondiente aparte. Pasamos a la columna subtotal y utilizamos la siguiente ecuación. Longitud por altura menos el ancho por la altura por la cantidad, arrastramos la ecuación a las demás casillas. Para el cálculo de la culata utilizamos la siguiente ecuación: longitud por altura dividido 2 y todo esto por la cantidad. Ingresamos una fila para el total de muro y sumamos los resultados obtenidos para cada eje y la culata. Para hallar la cantidad de ladrillos dejamos 2 casillas para ingresar las medidas del ladrillo a usar y 2 casillas para el espesor del mortero. En las medidas se debe tener en cuenta la posición de instalación del ladrillo. Y en las casillas del espesor del mortero se ingresan las medidas de la junta vertical y horizontal. Dejamos una casilla para el cálculo de la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, una para el desperdicio y otra para la cantidad total de ladrillos. La cantidad de ladrillos por metro cuadrado la calculamos con la siguiente ecuación: 1 dividido la longitud más la junta horizontal por la altura más la junta vertical. Para este ejemplo vamos a calcular la cantidad de ladrillos con 1 de 14 por 19 por 39 centímetros. El espesor del muro es de 14 centímetros. Ingresamos la longitud y la altura. La junta vertical y horizontal es de 1.5 centímetros. Incluimos un desperdicio del 5%. Calculamos la cantidad total de ladrillos para la casa como el total de mampostería en metro cuadrado por la cantidad de ladrillos por metro cuadrado y por el desperdicio. Y así obtenemos la cantidad de ladrillos para cualquier vivienda. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta qué te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.